Con su permiso, diputado presidente, con su venia, señor coordinador, diputado César Camacho Quirós. Compañeros y compañeras, ¿qué es la Constitución de la Ciudad de México? La Constitución es una ley más, pero no es una ley cualquiera. Es la ley fundamental, es la ley máxima, es la ley suprema. Es la ley de donde se derivará todo el marco jurídico general que habrá de regular la convivencia armónica de los habitantes de la Ciudad de México. Además, capital del país y sede de los poderes de la Unión. Por ello, la Constitución es el pacto social supremo. 100 diputados y diputadas conformamos este constituyente y tenemos el gran honor, especialmente la enorme responsabilidad de darle a las y los habitantes de la Ciudad de México una ley fundamental, la que será la Constitución de la Ciudad de México. Una Constitución esencialmente tiene dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica es la que organiza o la que da forma a la organización política, económica, administrativa, pero además da atribuciones y facultades. Pero la parte dogmática es la que reconoce y garantiza los derechos. Esta es la parte que la Comisión de Derechos estamos presentando ante ustedes. La gran reforma de junio de 2011 de derechos humanos le dio a este país un antes y un después. Hoy México vivimos un nuevo paradigma en materia de derechos humanos y este ha sido el punto de partida para nosotros, las y los diputados del PRI. Para el PRI, la persona y su dignidad humana son el eje y la razón fundamental de esta Constitución. Para nosotros en el PRI es aquí la Carta de Derechos, donde está la columna, el pilar fundamental y la razón primordial de la primera Constitución. En el PRI nos sentimos orgullosos de las aportaciones que hemos plasmado en el título de Carta de Derechos, porque son las personas y su dignidad humana nuestra razón, nuestro motivo de estar aquí. Nuestra Carta de Derechos contiene de entrada en su primer capítulo que lo denominamos Principio y aplicación e interpretación de los derechos humanos. Y es muy importante denominarlo así, porque son importantísimos los derechos, pero también lo son los principios, son una unidad que hace efectivos los derechos humanos. Por eso lo celebramos. En su primer apartado de la protección de los derechos humanos, se define con claridad la jerarquía del orden jurídico mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes generales y la Constitución de la Ciudad de México, porque para nosotros el orden constitucional es importante. También otro de los aspectos que queremos resaltar es el principio pro persona, pro homo, y que dice con claridad en el artículo 9, materia de este análisis, favoreciendo en todo tiempo las personas en su protección más amplia. Otro tercer aspecto es que para el PRI nos sentimos muy orgullosos es haber plasmado en este artículo 9 que las autoridades adoptarán medidas de accesibilidad en lo que se refiere a la calidad de bienes, servicios e infraestructura pública. Pero también en el PRI estamos muy orgullosos de haber incorporado la perspectiva de inclusión y la perspectiva de accesibilidad. La igualdad sustantiva y la no discriminación han sido una lucha histórica para las y los priistas. En el PRI reconocemos que para nosotros que somos un partido de causas, están reconocidos aquí varios grupos. Las personas con discapacidad, adultos mayores, LGTBI y una serie de grupos, la familia importante y los avances que tenemos. Pero también en el grupo parlamentario de PRI reconocemos que hay temas que tienen que precisarse por su jerarquía constitucional, por su orden normativo, por su competencia, por su naturaleza jurídica y por su alcance normativo. Entre otros aspectos, en el grupo parlamentario del PRI
consideramos que las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Para el PRI es importante proteger a las familias que habitan en las calles, así como su derecho a permanecer en familia. También para nosotros, en cuanto a los mecanismos de exigibilidad de los derechos, estamos de acuerdo en su reconocimiento general en la Carta de Derechos. Nos parece muy bien, nos parece un gran avance, de lo más relevante que podemos resaltar. Pero es necesario que su precisión y alcance en este capítulo se lleve también al Poder Judicial o al capítulo del Poder Judicial. Para el PRI, que es un partido de causas, los derechos de las personas con discapacidad son muy importantes, porque la educación en español y la lengua de señas mexicana son una prioridad para las personas con discapacidad auditiva, y lo son para nosotros. En el grupo parlamentario del PRI, consideramos que el ingreso básico es una política pública, por lo tanto, corresponde a las autoridades acciones afirmativas para que los grupos en situación de vulnerabilidad pues reciban estas acciones afirmativas, pero a través del ejercicio ejecutivo, de la acción y de la política pública. Consideramos que este tema no es de naturaleza constitucional. Finalmente, entre otras consideraciones, nosotros pensamos que el derecho al tiempo en los términos en que fue redactado no tiene fundamento jurídico ni convencional. Haremos en el transcurso de esta discusión las reservas respectivas y las plantearemos ante ustedes. Por su atención y apoyo, que sé que lo tendremos, muchísimas gracias. No quiero terminar sin reconocer el trabajo de Marcela Lagarde, nuestra presidenta, pero de todas y todos los diputados que participaron en la comisión y quienes tampoco, siendo miembros de la comisión, estuvieron ahí. Este es, de verdad, el trabajo de todas y de todas. Yo estoy convencida que será una gran constitución. Por su atención, muchas gracias. Presidente, solo le pido insertar mi participación en el diario de hoy. Insértese como lo solicita la diputada de la Torre.